para escribir. En ese sentido, Breviario fue traducido por Celan y ellos mantenían una relación de mucha cordialidad y mucho afecto. En ese libro, voy a leer dos cosas y ahí empiezo con la película. Primero que nada, algo que dice Cioran en torno a la correspondencia, las cartas, que me parece que es un género que merece ser atendido. Dice lo siguiente: la carta, conversación con un ausente, constituye un acontecimiento capital de la soledad. Me parece que eso es muy importante de mantener como un sonido de fondo, ¿no? En tanto que es la conversación con un ausente y constituye un acontecimiento capital de la soledad. Luego agrega: la verdad sobre un autor debe buscarse en su correspondencia y no en su obra. Y luego añade Cioran: una obra es con frecuencia una máscara. Un Nietzsche interpreta en sus obras un papel, se erige en juez y en profeta, ataca amigos y enemigos y se coloca orgullosamente en el centro del futuro. En sus cartas, en cambio, se queja, es un miserable, un enfermo, un pobre tipo, lo contrario que en sus despiadados diagnósticos y vaticinios, verdadera suma de diatribas. Bueno, me parece que esto es importante en tanto que estamos frente a un género literario que es un género donde, si se quiere, el que escribe está más desprotegido. No hay un control excesivo sobre la correspondencia. Nunca se sabe si la correspondencia va a ser leída por muchos. Se sabe que hay alguien que la va a recibir porque hay alguien que es un destinatario. Y como ya lo decía Poe, como lo pensó luego Lacan, todo destinatario, toda carta tiene un destinatario. Por un lado esto. Por el otro, algo muy hermoso que dice, o doliente que dice Cioran sobre Celan, dice lo siguiente. Es muy breve esto, voy a leer. Su incapacidad para ser indiferente o cínico convirtió su vida en una pesadilla. Voy a volver a leer. Su incapacidad para ser indiferente o cínico convirtió su vida en una pesadilla. Esto lo dice en Ejercicio de Admiración, en un texto muy breve que se llama Apuntes sobre Paul Celan. Dicho esto, arranco con la película. Esta introducción o este pie de página, hablar estrictamente del film, tiene que ver, en líneas generales. Primero, porque me parece que es importante entender, estamos hablando de cómo se filma la palabra, estamos en el orden de una literatura de la privacidad, si se quiere, o en todo caso de una semi-privacidad, en tanto que cada vez que uno escribe, sea lo que sea que escribe, está sujeto a ser leído por otro. Sea un diario, sea una carta, de ahí en más ya hay una voluntad de escritura, una voluntad de lectura, una voluntad de ser leído. Pero en principio el diario, que sería probablemente la jurisdicción más privada sobre el lenguaje y la expresión de alguien respecto de lo que escribe, y en segunda instancia la correspondencia, que tiene en principio la idea de un solo destinatario, ambos son dos elementos, son dos regiones de la palabra escrita, en donde la relación entre palabra e intimidad es mucho más férrea que en otros ámbitos de la expresión escrita. Digo esto porque es importante entender, una cosa es adaptar una novela, otra cosa es adaptar un ensayo. Hay casos notables de adaptación de ensayo, por ejemplo, el ensayo sobre la relación que mantiene con el corazón ajeno tras su operación, Jacques-Luc Nancy, filmado por Claire Denis en una obra clave que es El intruso. Tenemos uno de los casos más extraordinarios de cómo se puede llegar a adaptar. Ya no un cuento, ya no una pieza literaria, una novela, sino estrictamente un trabajo
filosófico de conceptos donde rige más la abstracción que lo explícito y lo connotado. Entonces, evidentemente, el cine puede trabajar por muchas vías con la palabra y filmar la palabra. Pero acá estamos en el orden de la intimidad. Entonces, esto es lo primero que tenemos que decir. Si uno observa cómo está trabajada la película, hay una cantidad de decisiones de puesta en escena. Por puesta en escena, habría que entender, no tiene nada que ver con el teatro, es organización en el plano, que es la unidad del cine, y entre los planos, que es el conjunto que se transforma en una unidad general que es la película. El plano es la unidad básica, no peronista, la unidad básica de todo lo que es filmado, en tanto que es un espacio y un tiempo reunido, un bloque de tiempo que no tiene corte. Ese es el plano. Ahora, dicho esto, la película tiene una organización de la puesta en escena que es muy, muy precisa y sumamente trabajada. Hay una deliberada forma de entender cómo se va a filmar la lectura y la diferencia que establece Beckerman en los momentos que no son de lectura. Es decir, cuando los dos actores tienen que interpretar lo que hablan, tienen que darle voz, cuerpo y presencia a lo que hablan, a distancia del momento donde ellos ya dejan de ser los intérpretes y son los actores que interpretan aquello que están leyendo. Lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. Se tratan de cartas que manifiestan, antes que nada, una distancia en el espacio. Se han amado, se han conocido, han vivido un amor de una intensidad absoluta, pero tienen que aceptar que están en lugares distintos. En ese sentido, el trabajo de lectura por parte de los intérpretes es imaginar en principio que si bien se están viendo uno al otro en el momento de que se está filmando, tienen que imaginar que están distantes. Esto no es sencillo de hacer. Podría haber elegido Beckerman de no filmar en una unidad misma, uno leyendo con respecto al otro, pero efectivamente está. Sin embargo, una decisión interesantísima. Y esta decisión es notable en tanto que nunca, mientras que leen, los dos actores se ven en el mismo plano. O vemos uno o vemos el otro. Recién, en el minuto 47 de la película, hay un plano de ellos leyendo en el cual Beckerman decide mostrarlo en la misma unidad de plano. Los dos están en el plano. Y eso sucede cuando ya han pasado no solamente el desgarro de la distancia, sino que también han entrado en un gran conflicto, en un gran choque, como la película lo muestra, en un momento de desencuentro literario, de desencuentro amoroso, y ahí se siente más que nada eso que leíamos recién de Cioran respecto del propio Celan, porque se ve absolutamente abatido, descentrado, a propósito de las reacciones que tiene durante un tiempo las misivas que recibe o no recibe por parte de Bachmann. Pero hay un momento que eso deja de estar presente y en el reencuentro, minuto 47 de la película, es el momento que por primera vez Beckerman filma en el acto de la lectura a los dos en una misma unidad de tiempo y espacio. Hasta allí siempre es o vemos a ella o vemos a él. Incluso a veces en plano contra plano o en movimientos de cámara, pero nunca juntos. Esto me parece una decisión importante, porque eso da un concepto de distancia en la materia misma de cómo está filmado. Esto no es un tema menor. Podría haberse filmado de muchas maneras. Se podría haber filmado todo lo que escuchamos en la película, mostrando los lugares, yendo a los lugares que estaba cada uno, la mesa, alguien interpretando en esa época, en otro tiempo. No, sin embargo, hay una decisión. La decisión es acotar un estudio de grabación donde se están grabando esas cartas, y esas cartas
se interpretan de una determinada forma y al hacerlo además se las filma de determinada manera. Y en este sentido se reproduce la distancia de los escribientes, que saben al escribir que tienen distancia. Y distancia en aquel tiempo implica algo más, implica tiempo, porque el tiempo no es el tiempo nuestro, no es el tiempo de lectura de un lector y de un enamorado del siglo XXI, sino es el tiempo de un lector y de un enamorado y de un escribiente del siglo XX. Esto tiene que ser de algún modo trabajado en la puesta en escena, y pienso yo que parte de la decisión de la puesta en escena en mantener a los personajes separados en la unidad tiene que ver con tiempo distintos a los nuestros y una radicalidad en la experiencia de espacio, en la separación que implica ese tiempo de lectura. Este es un gran desafío para los dos intérpretes. Los dos intérpretes, bellos los dos, hermosos los dos, son sin duda gente de nuestro tiempo. En nuestro tiempo, el concepto de distancia en el tiempo es inexistente. Hoy uno se enamora y se escribe con el otro en la inmediatez. La inmediatez rige el intercambio epistolar contemporáneo. No es el tiempo de antaño, en donde una carta llevaba un tiempo en ser enviada, recibida, leída y respondida. Hoy uno lo pueden, de hecho hay momentos de desamor en parejas contemporáneas, en donde o es ya ni siquiera por mail, que sería una versión electrónica de la carta, sino directamente por WhatsApp. Es decir, que hay un cambio constitutivo en cómo nos relacionamos con la palabra, el afecto, la pertenencia y el desamor. Esto para los intérpretes no es un tema menor, es un elemento clave para los actores, en tanto que tienen, en principio por ser miembros de una generación diferente, incluso a la mía, yo soy un sujeto de intersección entre el mundo de lo analógico y el mundo de lo digital, entre la carta escrita a mano y la carta enviada por mail o por WhatsApp. Yo recuerdo vivir en la India en el año 1991, viví un año completo en la India, y la experiencia de escribirle a mis padres, que todavía seguía vivo, desde el culo del mundo, desde el más allá prácticamente, y la espera de la carta de mis padres que llegaban 15 días después. El concepto, puedo entender la distinción de la palabra escrita, del tiempo de la palabra, y de cómo se puede filmar el tiempo de la palabra, porque es distinto filmar el tiempo de la palabra del siglo XX al tiempo de la palabra, filmarla, del siglo XXI. De eso igual me voy a referir casi llegando un poco más hacia el final. Dicho esto, me parece que es importante en ese sentido prestar atención a la apropiación que hacen los intérpretes de esa, llamémosle, inconmensurabilidad de ser de un tiempo respecto de otro. Allí está la decisión inteligente de la directora, de Beckerman, que tiene una idea muy específica de cómo va a hacerlos trabajar y cómo mostrar las pausas de lectura. Porque en las pausas de lectura uno inmediatamente puede ver que esos son sujetos de nuestro tiempo. Y en las pausas, en los momentos de lectura, uno puede reentender cómo ellos dejan de ser en cierta medida ellos y pueden canalizar casi en un sentido fantasmático la experiencia de aquellos dos escritores. Sin embargo, hay un elemento siempre de traducción entre la experiencia escrita. Estamos frente a una de las experiencias, entre comillas, si se quiere, más universales de la vida humana, que es la sensación de amar a alguien, o de creer que uno ama a alguien. De tal forma que hay un elemento allí de cierta universalidad que trasciende a los tiempos, y evidentemente, en ese sentido, los actores tienen, desde el vamos, una posibilidad de acceso y de apropiación inmediata. Luego está el problema histórico, porque en este sentido, lo misterioso del cine es cómo poder hacer universal momentos que son en cierta medida inconmensurables,
por el tiempo, por la modalidad de la experiencia, pero que el cine puede retraducirla en algo preciso y de intercambio entre dos tiempos históricos. Lo otro que vemos que es muy impresionante es, tenemos que pensar que la palabra está escrita, la palabra se escribe, la correspondencia se escribe pensando en un otro, en alguien que en este caso es directamente el receptor, no es una carta tirada y enviada al mar, no es el imaginario de las cartas que imaginó en algún momento Mínima Moralia Adorno y que después popularizó Sting con Mensaje en la botella. No es una carta desesperado a nadie y a todos. Es una carta dirigida a alguien que se ama y se lo extraña y se lo siente ausente. Ahora, esa carta, que fue destinada a alguien, revive en dos desconocidos para que sean a su vez, en esos dos desconocidos, apropiadas por esos dos desconocidos, interpretadas, y que a su vez se leen ante una cámara para que sean vistas y escuchadas esa correspondencia por un grupo potencialmente innumerable, que siempre es anónimo, que es aquel que ve cine, que va al cine y ve las películas, o aquellos que leen, obviamente, una vez que las cartas son publicadas. Por ahí hay que pensar algo que es magnífico, que es cómo algo que nosotros pensamos que es del orden de lo privado, se transforma en una experiencia de lo público, en una experiencia de lo colectivo, de una experiencia de la literatura. Y el lenguaje, por más que no nos parezca, porque el sentido común nos lleva a pensar que cuando nosotros pensamos en privado, pero pensamos a través del lenguaje, y el lenguaje, por definición, es una existencia de orden público. Es una existencia, el conocimiento, como es el lenguaje, es del orden de lo público. Esa intersección es muy misteriosa para filmar, porque cuando se filma la palabra, se filma la intersección del universo de los sentimientos privados que se transforman en una experiencia de lo público. Y esto, en el film, la forma de ver esa traducción, ese momento minucioso, casi imperceptible, está en la voz de los personajes y la relación del efecto de la lectura del otro en el cuerpo del que escucha, como también del cuerpo de quien habla y enuncia, que es allí donde nosotros podemos adivinar, como podemos adivinar la existencia del viento a partir de cómo mueve las hojas de los árboles, nosotros podemos adivinar la existencia de la intimidad a partir de los efectos del rostro, de la forma de entonar la palabra, puesto que cuando se habla, no solo habla la boca, no solo el habla es la boca la boca y la palabra, son los pulmones, es el corazón, es el cerebro. Hay una zona no vista de la palabra filmada que remite a esa interioridad que el cine solamente puede alcanzar o vislumbrar a partir de sus consecuencias. Los mínimos gestos de la cara, los mínimos gestos de la interacción visual que pueden establecer y casi táctil que pueden establecer alguien cuando se le lee algo, y obviamente la tonalidad, la respiración de la voz. Y eso en la película también se ve. Hay una atención puesta en cómo se entona, en cómo se respira, en cuáles son los gestos, en cómo se decide un primer plano para entender la importancia de un gesto en un rostro que ha sido confiscado en las formas de la representación contemporánea por la idea del selfie. La película tiene que luchar contra eso cuando trabaja sobre el primer plano de los rostros, a quienes se le está leyendo y son leídos y leen. Eso es otro de los elementos claves de la película. Si yo tuviese que pensar dónde está el espíritu del tiempo contemporáneo en las películas, no está en la lectura ni en las pausas, están en las dos intromisiones musicales que son muy misteriosas a lo largo del film. Una, el momento donde ellos dos se recuestan en el estudio y escuchan James Brown desde el celular, desde el iPhone.
Ese es un momento donde podemos ver la inscripción del tiempo histórico de esos dos jóvenes que pertenecen a un tiempo en el cual el lenguaje siempre está mediado por la técnica, siempre está mediado por la era digital. Ese es el momento de inscripción. Y hay un momento aún más misterioso, que es cuando ellos entran y están ensayando en un estudio cercano, la Filarmónica de Viena, interpretando una obra de Wolfgang Rihm, creo que es algo vinculado con, no me acuerdo el título en alemán, pero es, para los que la quieran escuchar, es algo de México, que eso sí me puedo acordar, no en alemán. Y ellos observan eso, por un lado, haciendo una lectura política vinculada con la obediencia del siglo XX, de una forma de la música del siglo XX, que es una forma también sensible de respuesta fuera de la voluntad tonal y melódica de la música del siglo XX que acompañan las catástrofes del siglo XX. Esos son dos momentos claves de la película, en donde se deja la lectura, pero que al mismo tiempo explica la contracara del espacio literario que se pone en escena. Y eso es otro elemento que es también del orden del sonido, pero no es del orden de la palabra, que es el orden musical, que es clave en la película. Esos dos elementos son claves en el film. Esas dos escenas que podrían parecer absolutamente, uno podría pensar que podrían ser prescindentes, en esos dos elementos hay algo que están uniendo, es un enlace, es una amalgama entre el siglo XX y el siglo XXI. Me parece que eso es algo que quizás uno puede no prestar atención, porque claro, nosotros estamos ante una situación de cierta anomalía frente a la idea general del film, porque excepto que ustedes, no es mi caso, hablen un excelente alemán, o puedan leer en alemán, todos nosotros estamos obligados a leer, algo que, al menos en la idea general de la película, no es parte del diseño general. Nosotros, para poder hacer una experiencia más cercana de lo que se pone en juego en la potencia inicial que tiene este film, las cartas deberían ser leídas en español. Con lo cual nos encontraríamos con un segundo problema, que es el problema de la traducción, que al mismo tiempo lo volvemos a vivir en tanto que estamos leyendo en nuestra lengua. Pero en líneas generales, las películas que filman cartas o literatura, donde la palabra juega una importancia decisiva, el problema que tiene la audiencia que no es como mínimo bilingüe, es encontrarse o hallarse con un problema extra, que es el problema de la lectura en la pantalla, algo que estamos cada vez más acostumbrados, pero no por problemas de órdenes, no por un problema de orden de desconocimiento de las lenguas, sino que cada vez la pantalla está impregnada de texto. Y eso es una novedad histórica que los intérpretes de Celan y Bachman pueden entender, pero que Bachman y Celan en la más puta vida podrían haber imaginado que las transformaciones de la lengua, de la literatura, incluso la relación con el cine, habrían de llegar a plantearse en los términos que hoy nosotros estamos atravesando y podemos pensar. Eso es nuestro tiempo, es absolutamente nuestro tiempo. Sobre la película yo quisiera decir esto, y ahora quisiera poner la película, ese es en el interior de la película. Ahora lo que me he referido es en el interior del film, cuestiones de puesta en escena que suceden en él. Quisiera ahora relacionar el film con otros films que tratan de pensar la palabra para justamente iluminar la película a partir de un diálogo con películas recientes, en donde hay otras formas de trabajar, o al menos quiero nombrarlas, insinuar algún concepto respecto de estas, en tanto que ustedes, si les interesa el tema, pueden cotejar cómo filma alguien, cómo decide Beckerman filmar esta experiencia de cartas traducidas a planos, de planos que se traducen a partir, entre otras cosas, de la voz, a través de la voz, y cómo hacen otros directores contemporáneos, o cómo se ha planteado recientemente este dilema o esta inquietud de cómo filmar la palabra. Hay una película muy cercana a esta, en tiempo y forma, que es un film que sugiero ver si pueden, que es un film portugués,
Es también una mujer la directora, y es también son cartas entre dos escritores, dos intelectuales, que es un film llamado Correspondencia, de Rita Acevedo Gómez. Lo interesante de la película es que el film es del 2017, de tal forma que hay una cercanía, una es del 2016, la película que vieron o van a ver después de esta charla, que son Los Soñados, y la otra, Correspondencia, es exactamente un año después. El sistema es muy parecido, incluso la época de la escritura en algún momento son yuxtapuestos, no completamente, pero pueden ver ahí algo genial, ver sujetos que pertenecen a una historia en común. Las dos películas tratan tiempos históricos de los personajes, donde los personajes no pueden no ser interpelados por el tiempo histórico en el que viven en sus intimidades. En el caso de Bachmann y Celan es el nazismo, en el caso de los escritores de Correspondencia es la dictadura de Salazar, pero tienen ahí un punto en común. La resolución de Acevedo Gómez es muy diferente, no pone a dos actores a hablar, pone gente de distintos países, la mayoría amigos de ella, que leen las cartas como si las cartas pudieran ser de alguna manera apropiadas, más allá de que se trata de dos personas que uno se escribe uno respecto del otro y viceversa, más allá del género, más allá de la pertenencia de edad, más allá de la pertenencia lingüística, pueden ser inmediatamente hechas circular en esos hombres y mujeres que ponen en forma de lectura y que apropian lo que decían aquellos dos escritores en el tiempo contemporáneo. Es una forma muy diferente a la que elige Beckerman, pero es muy interesante, porque las dos películas, verlas casi al unísono, permite entender muchísimo cuáles son los procedimientos formales que pone en juego, por un lado, Beckerman y por el otro, Acevedo Gómez. Tanto que hay una zona muy en común entre las dos. Podríamos dar muchos ejemplos. Hay uno que me parece que es notable, que es lo que hace Gustavo Fontán, un cineasta argentino, sobre la obra de uno de los grandes poetas de Argentina, que es Juan L. Ortiz. Lo que hace Fontán en una película que se llama La orilla que se abisma, uno podría creer que trabajar sobre la poesía de Ortiz sería que alguien lea las poesías y buscar la traducción inmediata de cómo Ortiz sentía fundamentalmente un ecosistema. Ortiz fue alguien que supo traducir en verso un ecosistema circundante a él, que de alguna manera le dio una experiencia del mundo que podía ser llevada a la palabra. Una experiencia muy peculiar del mundo, porque algo que sucede cuando se trabaja sobre la escritura en torno a la naturaleza es la propensión al kitsch, o a una suerte de reificación de la naturaleza, es muy frecuente. Y no es lo que sucede con Ortiz. Ortiz mantiene, si se quiere, como una especie de austeridad frente a cómo nombrar la experiencia del orden natural en el orden espiritual como sujeto que a través de la palabra espiritualiza la naturaleza. Lo que hace Fontana es notable, porque Fontana en La orilla que se abisma jamás o prácticamente nunca llega a leerse una poesía. No solamente no se lee la poesía, sino que además la naturaleza, la película está filmada en la zona donde vivía el gran Ortiz, pero en vez de filmar y demostrar la belleza natural, Fontana decía algo delirante, que es trabajar el registro en desenfoque. Es decir, que nunca se ve la naturaleza tal cual ven. No hay una traducción mimética entre la fotografía en movimiento y la poesía, sino hay un desenfoque. Y es a través del sonido y a través de una amplificación y un gran concepto sonoro que esa naturaleza empieza a sonar
se entremezcla con el desenfoque de las imágenes, hasta luego, en 2 o 3 momentos, sí se lee o se lee en pantalla una poesía de Ortiz, de tal forma que entendemos la relación que se ha establecido o el trabajo de transposición que se ha puesto en práctica entre la palabra y el plano. Porque lo que hace Fontana en ese film es nada más y nada menos que traducir, si se quiere, de un modo extraordinario el verso en plano. Y cuando uno dice esa transposición, no es una transposición que dice decir árbol y entonces se filma un árbol, no es eso, pero es el efecto de ver la palabra árbol en la poesía, cómo puede ser traducida ese efecto en el espíritu, en una imagen en movimiento con sonido. Ese es el trabajo extraordinario que hace Fontana. Pongo eso como un ejemplo posible. Había pensado muchos, eventualmente si después salen, pero quiero decir 2 más y con eso paso hacia una especie de conclusión y luego hacia las preguntas, porque yo ya me doy cuenta que me he pasado de los 40 minutos planteados. Por ahora nadie se ha retirado, siguen los 75 participantes, o sea que puedo hablar un poquito más sin lastimar el oído de los que están presentes. En el cine, quisiera traer 2 ejemplos, uno que es absolutamente contemporáneo y otro que pertenece a una tradición muy cercana a la de Celan, que es la tradición de los Stroh. Jean-Marie Stroh y Daniel Hewlett. Hewlett murió, fueron 2 cineastas que trabajaron juntos y que siempre trabajaron sobre grandes textos de la tradición clásica o de la tradición moderna, y esos textos muchas veces eran leídos en cámara de una manera peculiar. Recientemente Stroh hizo una película que estrenó por internet, algo inesperado. Nadie podía llegar a predecir que eso iba a ser una elección de Stroh. Siempre ha trabajado que sus películas se tenían que ver en 35 milímetros, etc. Pero hizo una excepción, y esta excepción reciente se estrenó una película llamada Francia contra los robots, un texto de Bernard Noss, donde Stroh lo adapta a un cortometraje. El corto es tan simple: un hombre camina al lado de la naturaleza, calcado Jean-Luc Godard, y repite el texto en 2 ocasiones con una ligera diferencia en la repetición. El esquema es un hombre que camina en el mismo lugar, la única diferencia reside o está dada simplemente en un cambio del tiempo del día. Digamos, la sombra, o mejor dicho, la noche está por llegar. Y esa es toda la distinción, esa es toda la diferencia. Lo interesante es un procedimiento muy distinto al de Beckerman, ni mejor ni peor, distinto. En general, Stroh lo que elegía eran lugares, en líneas generales eran zonas de la naturaleza, bosques, zonas cercanas a los lagos, o viejos espacios donde quizás sí hubo una gran historia, pero la historia fue enterrada y hoy simplemente estamos frente a un espacio, un ecosistema sin signos claros de la historia acontecida. Por otro lado, la forma en que planteaba la lectura a los personajes era una forma absolutamente mecánica, muy cercana al sistema de Bresson, que cuando Bresson hace leer al cura en un diario de un cura rural, la forma de lectura pareciera ser inhumana, o no pareciera en un primer momento traducir la naturaleza de cómo nosotros nos conducimos a la hora de leer, hablar o contar. En esta forma mecánica, la impresión que tengo, y esta es una manera de entender y cómo filmar la palabra, es filmar de ese modo, como lo hacen los Stroh, es diluir la experiencia del cuerpo y que el texto, diluir la experiencia del cuerpo y que el cuerpo casi quede en una zona de continuidad con la naturaleza y que el texto se adueñe de ese espacio filmado. Que el texto sea un elemento viviente que se apodera del cuerpo, del actor que lo dice,
pero el actor o la actriz no lo dice en términos de una interpretación donde trata de entonar, de dar las diferencias, como pasa en la película, sino todo lo contrario, que el texto sea leído de un modo plano, como si en esa forma del texto leído de forma plana o plano tuviera un efecto o una consecuencia en el receptor que en todo caso es lo que busca o lo que buscaban Hewlett y Straub. Por último, voy a llevar al problema de la palabra, cómo filmar la palabra, una película reciente de Olivier Assayas llamada Personal Shopper, donde en Personal Shopper el tema de la palabra es la palabra en el WhatsApp. ¿Cómo filmar eso? Es una experiencia que todos nosotros, nuestra gran parte de la escritura contemporánea es en el WhatsApp. Y a Assayas se le ocurre cómo introducir, cómo filmar eso, cómo filmar la palabra, la escritura en el WhatsApp en un film. Bueno, la idea es genial. Un espíritu, un fantasma, es el que se adueña del WhatsApp. Es una fantasía muy recurrente en la primera literatura del cyberpunk, sobre todo en las novelas de William Gibson, la relación que se establece entre el mundo de los espíritus y el mundo digital. Entonces él juega con esta idea, se apropia de esto, y en el film es genial porque el personaje, que es una chica que tiene que ir a hacerle las compras a una mujer millonaria, que se le ocurre comprar algo, que tiene que viajar a Inglaterra a comprar a París, en el trayecto el espíritu se apodera de la comunicación y chatea a través del WhatsApp con el personaje. Ahí vemos la interacción, la fuerza de la palabra, el tiempo de la palabra, como hoy muchas veces vivimos la experiencia de la escritura y la lectura en ese artefacto como este, que es un celular, y allí circula la palabra, y es así, de esa manera, de un modo muy inteligente, muy soberbio y muy lúcido, que Assayas piensa en la apropiación de cómo filmar la palabra en el siglo XXI. Bueno, di estos ejemplos porque son ejemplos muy distintos a cómo ha concebido la apropiación de la correspondencia eh, por parte de Beckerman, de la correspondencia entre Celan y de Bachmann. Solamente quiero agregar algo. Esto lo decía Christian Metz, citado en un hermoso texto por, para mí, uno de los críticos más sobresalientes que ha dado la historia del cine, que es Serge Danet. Ese es un texto justamente sobre los Straub. Y Danet cita a Christian Metz. Y Metz decía, la traducción de la palabra revólver, mejor, disculpen, la traducción de un plano de un revólver en palabras no es revólver, es he aquí un revólver. Esta es la gran distinción que existe entre cine y literatura o cine y palabra. ¿Qué quiere decir he aquí un revólver? La palabra, la voz, tiene el poder de la aserción. El cine no tiene ese poder. La imagen no tiene ese poder, pero tiene el poder de hacer presente algo. Por eso decía Metz, la traducción es he aquí un revólver. Y en esa distancia que existente entre cine y literatura, entre cine, que es el registro de un espacio y un tiempo en donde hay imagen y sonido, donde el sonido siempre es ruidos del mundo naturales o mecánicos o artificiales. Dos, la palabra, la lengua, el lenguaje. Tres, la posibilidad del ingreso de la música. Y la palabra que está por fuera de esto. En esa distinción, si tuviéramos que hacerla al revés, la traducción de una imagen a la palabra, no podemos un revólver filmado, decía Metz, decir revólver. Tenemos que decir lo que hace el cine. He aquí un revólver. Porque el cine hace presente algo. La palabra confiere y comunica algo. Y esa es la distinción
que todo cineasta, cuando tiene que filmar experiencias literarias del tipo que sea, de alguna manera u otra tiene que mediar, trabajar, pensar y construir una puesta en escena donde estos elementos, que son del orden de lo inconmensurable, son heterogéneos, tienen que confluir, tienen que coexistir y tienen que devenir otro. La palabra en imagen y sonido, o, como decíamos recién, la imagen y sonido en palabra. Que en última instancia, esa ida y vuelta, para alguien que como yo, que se dedica entre otras cosas a la crítica de cine, es también uno de los elementos de cómo digo eso que vi, es cómo puedo traducir aquello que se ve y se escucha en una palabra. Y no puedo decir solamente revólver. Tengo que decir, he aquí un revólver. Y a partir de allí empieza la aventura de la escritura, de lo visto y lo oído en eso que llamamos cine, que son planos, básicamente, y que probablemente lo único que nos terminamos recordando son los planos más importantes que hemos visto en la película. En esta película de la que estamos hablando hay varios planos inolvidables. Para mí uno de los más inolvidables es justamente ese momento en el que los dos intérpretes entran y la orquesta de música está ensayando. Ese es un momento donde el siglo XX y el siglo XXI están literalmente contrapuestos, constatándose, chocando y al mismo tiempo encontrándose. Bueno, esto es lo que yo tengo para decir. Me he pasado un poco, he hablado casi 50 minutos, creo yo, o 52 minutos. Y no sé, ahora tiene que hablar alguien que no me acuerdo cómo se llama, y luego estarían las preguntas, Gisela. Y luego tendríamos que plantear las preguntas. Yo puedo hablar 2 horas más, pero lo ideal sería ir a comer después de las 10, por lo menos. Bueno, gracias a los que ahí hacen que me aplauden. He tratado de ser Gracias, útil. gracias Roger. Un placer, igual no hay problema. Yo tiré un horario porque lo tiré, pero mira, se viene manteniendo los participantes. El problema es ese, Bueno, así que súper yo mientras apasionante quiero, contando. vos sabés que yo tengo acá de calefacción un secador de pelo. Quiero apagarlo porque estoy transpirando. Bueno, Un segundo. bueno, yo mientras tanto le voy a dar la palabra a Gisela González, bueno, que está acá con nosotros. Gisela es de la delegación de la Unión Europea en Argentina y Ah, qué nada, genio. nos va a dar va a decir unas breves palabras y después pasamos a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Roger. Me encanta poder utilizar la palabra para agradecerte. No sé qué imagen podría ofrecerte en este momento para completar mis gracias, pero fue muy interesante. Gracias a la Embajada de Austria y gracias a todos los que están conectados por hacer posible este evento online. Estamos en el mes de Europa, el 9 de mayo fue el Día de Europa y bueno, lo estamos celebrando juntos con todos los países que conforman la Unión Europea, en este caso la Embajada de Austria. En lo personal, te doy las gracias por algo que dijiste en cuando hiciste el ejemplo del WhatsApp. En mi vida cotidiana convivo con 3 adolescentes de 17, 15, 14 y una preadolescente de 10. Y realmente es difícil para los que estamos en esta generación, que no me acuerdo cómo lo definiste, pero me encantó, de analógica y digital o algo así, hacernos entender o que ellos entiendan que a veces es necesaria cierta pausa y de cierta manera analizar las cosas como desde otra perspectiva. Pero ahora que te escucho, a lo mejor nosotros somos los que tenemos que adaptarnos un poco más a lo que está pasando y a la inmediatez. Es como un reto en todos sentidos, a nivel familiar, a nivel laboral. No sé, hay mucho que pensar. Pero bueno, muchísimas gracias por tu intervención y desde la delegación y desde la embajadora de la Unión Europea, gracias por formar parte del mes de Europa en el marco del encuentro de cine. Muchas gracias. Quería también darle las gracias a Mariana y a todo su equipo
que hacen posible que esto salga. Sí, muy práctica, hizo unos hermosos afiches. Debe ser el afiche donde mejor por primera vez le uso una foto que detesto, con eso ya fue bastante bueno. Es hermoso, está muy buena esa foto. Bueno, No, siempre usan una que detesto y además, no quiero seguir con eso. Bueno, pasamos a las preguntas si es que hay preguntas. bueno, acá más arriba hay una pregunta. ¿Vos ves el chat? No leo el chat yo. Ok, bueno. Aparte, no, aunque viera, no lo veo porque mis anteojos... Ok, bueno, dice, de parte de Juan Ignacio pregunta, ¿por qué en más de una década, tiempo histórico muy breve, pero ha sido y sigue siendo tan intenso desde la aparición del smartphone y la mensajería instantánea, no se han desarrollado tantas historias en el cine a base de chats, de comunicación inmediata, si son tan comunes y propias para todos, con sus virtudes y defectos que conlleva la no reflexión, la ausencia de voz, la videollamada, la selfie, etc.? Recién mencionaste a Personal Shopper, tal vez hay más de ese cine del que imagino. Si tuvieras otras recomendaciones, gracias. Sí, hay varias películas, y voy a retomar algo que recién Gisela decía. Yo no creo que haya que domar a los millennials, ni que los millennials deban sobreponerse a las tradiciones literarias que no nacieron y que además son de alguna manera el soporte de todo un universo que llamamos civilización. O sea que, en todo caso, la expresión digital no deja de ser una transformación más de la palabra. Entonces, evidentemente sí la forma de la cognición son distintas, eso es clarísimo. Lo que en todo caso me parece que hay que trabajar sobre una inteligente coexistencia, que me parece que cuando esto sucede es muy interesante lo que puede pasar, es muy edificante para ambas tradiciones, o mejor dicho, para una tradición y la invención de que algo que todavía no es una tradición, sino que es básicamente una praxis, no llega a ser tradición. Probablemente en el futuro toda la forma de la literatura que ha sido escrita, no solamente en los chats, en todo el universo virtual, habrá de constituirse como una traducción, una práctica que llevó a una cierta tradición en el lenguaje. Habría que ver, yo no sé. Yo tiendo a no satanizar ningún tipo de experiencia, sino a tratar de pensar, porque cuando uno la sataniza, deja de pensar en líneas generales. Lo que sí me parece es que uno no puede abandonar la tradición de la civilización, que es una civilización de la palabra, ¿no? De la imagen y de la palabra. Entonces, uno puede, así como se me puede exigir como sujeto histórico entrar en el universo digital y poder manejarme con el chat, con esto o aquello, lo otro, creo que para aquellos que nacen en el universo digital, les es indispensable también poder trabajar sobre el texto, poder trabajar, porque allí se transforma, hay otras formas de cognición que son inoperantes en el mundo virtual. Del mismo modo que el mundo virtual trabaja sobre una lógica de la dispersión que no tiene nada que ver con la lógica de la lectura. La lógica de la lectura es una lógica de la concentración, y este es un choque contemporáneo entre un universo literario que llama a la introspección y a la concentración versus un universo de la palabra escrita y leída que siempre está bajo un régimen de dispersión. Entonces esto me parece que es uno de los elementos que de alguna manera están en tensión en el tiempo contemporáneo y que además ha constituido un nuevo tipo de espectador, que es un espectador que también está en una situación de dispersión. De hecho, lo que a mí me preocupa de lo que está pasando en materia cinematográfica, que es mínimo en función de lo que estamos viviendo, porque lo que estamos viviendo, esta pandemia tiene efectos, o sea, la pila de cadáveres es el efecto más terrible, ¿no? De allí nada es importante.
sabiendo que eso es así, bueno, uno de los efectos que tiene es cada vez nos estamos acostumbrando a ver mucho más lo que llamamos cine en pantalla. Pero estoy seguro que todos los que nos están viendo ven las películas y las ven la mayor parte de modo fragmentario. Ven una parte, contestan el chat, mandan un mensaje, vuelven a trabajar. A ver, duplican la pantalla, en una parte que están viendo la película y en otra parte ven lo que está pasando en el chat. Creo que eso es uno de los elementos a pensar del cine contemporáneo, que la cognición, la percepción del espectador que se está constituyendo en los últimos 10 años es un espectador en la dispersión. Entonces, eso en primera medida quisiera decir a propósito de lo de Gisela. Y a propósito de Juan, no me acuerdo, tenía un segundo nombre, de lo que él decía, hay una película que a mí me pareció de lo más interesante en la introducción del orden de la literatura digital breve, porque en líneas generales la literatura digital es breve. Esta es otra de la naturaleza de la palabra escrita en la actualidad, que es tiende al aforismo, no tiende al párrafo, ¿no? O sea, nosotros estamos siendo lectores de breves aforismos, como si Leopardi, Nietzsche y Cioran, digamos, si fueran el universo de la filosofía, se hubieran transformado en estilo, ¿no? El estilo es el aforístico, es la palabra condensada, el concepto condensado, si es que se llega a producir concepto, lo cual siempre implica un esfuerzo cognitivo doble, porque cuando la palabra es breve, digamos, cuando se habla de un modo condensado y se escribe y se glosa, lo que queda por atrás es que no hay argumentación. Generalmente el aforismo tiende a la conclusión. Por lo tanto, no podemos entender cómo alguien llega a decir lo que dice porque no ha podido argumentar hacia atrás. Y las formas en Twitter pasa esto, o en Instagram directamente es un chiste en ese sentido, pero uno puede incluso ver fotos con dos palabras que tienden a la conclusión. Facebook en principio pareciera ser un lugar donde hay un poco más de extensión, pero también Facebook tiene una lógica de la impermanencia. Se postea algo, viene otro posteo y termina yéndose el posteo. Y entonces la exigencia del constante recambio de lo que se llama muro lleva a que tampoco haya una idea de eh, párrafo, argumento, premisas, conclusión, o sea, se pierde esa dimensión. Entonces es una dimensión nueva. Hay una película que trabaja extraordinariamente bien, es una película tailandesa, no es de Apichatpong Veerasettakul. El nombre de la película es fácil, del director es rarísimo, ahora lo buscamos. La película se llama Mary is Happy, Mary is Happy, dos veces, el mismo título, Mary is Happy, Mary is Happy. El título es en inglés. Y en la película está basado en tweets. ¿No? El guión de la película son tweets. Y eso está en la película, y se ve el tweet filmado. Es un feliz caso de coincidencia entre el orden digital veloz y sintético y el cine, que en principio siempre ha requerido un bloque de tiempo que excede una hora. Más allá de que los cortos son cine, siempre han sido cine, hay películas notables de la historia del cine y del cine contemporáneo que son cortos, pero en línea general es la voluntad. Más allá que, lógicamente, eso no está escrito en la naturaleza, está escrito en la convención, en nuestras prácticas, pero la tradición cinematográfica de algún modo vindicó una duración generalizada en películas que van del 70 a 150 minutos. Lógicamente, hay películas que duran 10 minutos, y en una película de Lab Díaz dura 10 horas, o una película de Jacques Rivet puede durar 12. O no sé, o Satan Tango de Belatar dura 7. O Ginás y la Flor, que es otra experiencia interesante de trabajo de apropiación de la literatura, del espíritu literario llevado al cine en el siglo XXI. O sea que, pero en principio podemos entender que hay una convención del tiempo, y en este sentido sí hay una magnífica coexistencia entre
entre la escritura breve de un tweet y la película. Voy a entrar ahí les digo el nombre, no sé cómo, mejor no entro porque me voy a perder. Tengo miedo de pifiar, pero si entran a IMDb, pueden buscar quién es el director de esta película taiwanesa. Para mí es un caso, Mary's Happy es un caso muy preciso de cómo apropiarse de esta contemporaneidad en la tradición cinematográfica. Bueno, el otro caso es lo de Personal Shopper. Uno de los cineastas que más siente vocación por trabajar el tiempo contemporáneo siempre ha sido Assayas. Más allá de cuán buenas puedan ser sus películas, nunca Assayas dejó de pensar el cine y la relación con el presente. Eso se ve en todas sus películas, y recientemente son dos películas importantes, porque después de Personal Shopper, él hace este film que se llama, en Argentina se estrenó con el título original, que era, bueno, no me acuerdo ahora, en nuestras vidas creo que es el título, en francés no me hagan decirlo en francés, me da vergüenza, pero que también trabaja, es genial lo que hacen en la película, porque lo que él pone en cuestión allí es el mundo editorial que está enfrentando el traspaso, qué piensan las editoriales, o cómo viven las editoriales, que van dejando el universo solamente de pensar el orden de la palabra escrita y publicada en libros, sino también tienen que introducir la dimensión digital. Entonces es genial, hay un puesto que aparece, hay un personaje que el puesto es planificación de no sé qué digital, o sea, algo que no tiene que ver con el universo literario, pero que aparece, que es parte de esa traducción del mundo analógico al mundo digital. Entonces, esa es otra película reciente, que también de Assayas, que él ve el tema, y además creo que pone algo muy interesante, porque relaciona el mundo, digamos, relaciona la organización afectiva, o si se quiere pensar, no solo la organización afectiva, sino también la economía libidinal, cómo es alterada y cambiada por la aparición del orden digital. Bueno, ni qué decir lo que va a pasar después de la pandemia. Nuestro mundo libidinal va a ser muy diferente. O sea, cuando en el Ministerio de Salud acá mandan las indicaciones de cómo uno se tiene que autosatisfacer, eso pasó hace 3, 4 meses, 3 semanas atrás, y todos nos reíamos, también era bastante ridículo lo que decían, pero no deja de ser un síntoma de que no sé qué es lo que va a pasar con nuestras formas de vivir la experiencia del erotismo, que va a estar mediada a través del orden digital, de la palabra. Bueno, algo de eso también está en la película Dobles Vidas, se llama. Dobles Vidas sería la traducción del film de Assayas. Así que bueno, digo esto como un ejemplo más Vi otras películas donde se trabaja sobre esto. Hay algo que me encanta de Misión Imposible. Misión Imposible es una de las pocas películas de grandes presupuestos de las cuales soy verdaderamente un fanático, y espero el regreso del cine solamente porque sé que viene Misión Imposible 7 y 8, que han filmado las dos y realmente me parece extraordinario por muchos motivos. Pero una de las cosas que me parece genial y que nosotros admitimos como posible es que en Misión Imposible siempre tienen como unos micrófonos en los oídos, como las famosas tortugas que usan en la tele, pero es que están en todos lados del mundo y ellos se comunican hablando y no están enfrente, ¿no? O sea, hay una especie de teletransportación sonora donde ellos están siempre conectados y escuchándose unos a los otros, prácticamente pareciera ser que ni siquiera necesitan de la técnica. Entonces eso es otro de los elementos de la inmediatez, en este caso sonora, no a partir de la lectura, que aparece en el cine contemporáneo, ¿no? Bueno, se me ocurren estas cosas ahora y no sé si hay otra pregunta. Voy a aprovechar, sí, hay una pregunta más que te voy a pasar como para ir cerrando, porque seguramente vas a tener que contar, y de paso voy a aprovechar para decirles a todos que voy a mandarle el chat hermoso que se está generando Bueno. con preguntas, respuestas y todo, te lo voy a mandar para que lo tengas y para que lo leas cuando quieras, porque realmente hay muchos agradecimientos hacia vos, muchos aplausos, muchas cosas que me parece que está buenísimo que lo leas, así que a todos los que están escribiendo, no se preocupen que le voy a mandar el chat, lo voy a guardar y se lo voy a mandar.
Yo estoy Bueno, confinado en esta casa el 16 de marzo. Llegué de Alemania y cumplí el 16 acá y estoy encerrado acá. Si un día ese chat me va a hacer creer que hay otros en el mundo. sí. Bueno, te leo esta pregunta. Roger, Dale. ¿cómo estás? Dice Martín. En relación a varios de los puntos desde los cuales decidiste introducir los soñados, importancia de la voz, la cita, la reutilización de la palabra escrita en el cine, la articulación presente-pasado, me gustaría que hicieras alguna comparación con lo que sucede en Tierra de los Padres de Prividera, que, creo, trabaja de modo distinto con todos esos dispositivos. ¿Cómo usar la Bueno, representación cinematográfica de la palabra escrita para articular pasado y presente en el caso de Prividera, para pensar la historia de un país? ¿Cómo plantearías, a partir de todo lo que expusiste, el vínculo entre el film de Beckerman y el de Prividera? Gracias y brillante exposición como de costumbre. bueno, muchas gracias. Bueno, había pensado en hablar de Tierra de los Padres por muchos motivos. Primero porque tengo admiración por Nicolás antes de que se convirtiera en mi amigo. Y como buen amigo, y como la amistad implica severidad y honestidad, el día que él haga una película que no me guste, se lo voy a escribir en contra. Lo cual, por ahora no ha sucedido y tiene una nueva película que es notable, que ya pude ver ahí como programador, que se llama Adiós a la memoria, que va a ser muy importante porque es una continuación de este trabajo sobre el archivo y la experiencia personal. Había pensado en hablar de Tierra de los Padres y también de una película que me encanta, que se llama Arabia, de Joao Dumans y de Afonso Uchoa, una película brasileña que recomiendo enfáticamente, que también trabaja sobre el diario, digamos. Ahora voy a decir algo de las dos películas. En Prividera, efectivamente, hay un trabajo textual extraordinario, son 200 años de historia argentina trabajada en una intertextualidad cronológica. Él va trabajando, esa es una decisión, trabaja desde 1800 y el inicio de 1800 hasta llegar, no a nuestro tiempo, estrictamente un poquito antes. Y los textos elegidos entran en una especie de, por un lado, hay una producción textual de una época, pero que todo texto revive en otro tiempo. Y uno puede ver en un texto del siglo XIX la reaparición de un problema escrito de otra forma en el siglo XX. Entonces, lo primero que la película de Prividera trabaja de un modo magistral son las transformaciones de ideas en los textos y la encarnación de los textos en los textos, como si hubiera un sistema de postas que está más allá del autor de los textos, puesto que en última instancia las ideas o los conceptos tienen un contexto de producción, pero el contexto de producción no los agota en su momento en las que fueron concebidos, sino que una vez que se lanza un concepto, ese concepto es tomado por otro, es tomado por otro, y en la historia eso va adquiriendo un peso del pasado y una resignificación del presente. Prividera, mejor que nadie, entiende una dimensión de lo que una dimensión del modo más banal que se ha planteado y se sigue planteando en Argentina, de esa famosa palabra que genera irritación de todo orden, que es la famosa grieta. Prividera ve otra cosa, es mucho más que una grieta, es un problema de una contienda ideológica que está en el origen de la nación argentina. Y quizás la forma de comprender esa rivalidad discursiva que ordena la experiencia histórica está no en negarla, no en plantear un mundo reconciliado, sino en revisar formas de no reconciliación que sean edificantes y posibles para vivir en conjunto o vivir con los que tienen y representan intereses distintos. Donde haya en todo caso, además, una honestidad intelectual que ya no existe, que yo creo que es el gran problema. El problema es que no hay una ética del discurso. No hay problemas no hay problemas de confrontación. Los problemas no es confrontar, el problema es cómo se confronta. Se ha perdido
a mi forma de ver. Yo a veces no puedo entender, incluso en la crítica de cine, hay gente que se odia de modo notable y dicen ser amantes de John Ford. John Ford enseñó, reescribió, repensó, filmó, representó la historia de los Estados Unidos una y otra vez, mostrando justamente que en la historia de una nación hay distintas razones y que lo único que puede hacer una nación, y un artista también, es pensar en las razones y poner las razones en juego. A veces se choca, a veces no hay posibilidad alguna de convivencia, pero nunca puede ser así, porque no se puede vivir en la no convivencia. De lo contrario, lo que hay que hacer es separar el país, que quizás es una solución. Mitad invitaban para un lado y la otra mitad para el otro. Yo creo que eso sería tonto. Pero me parece que eso es algo que gente que dice, bueno, soy fordiano, aman a Ford, y no pueden razonar la razón del otro. Por eso yo al inicio citaba Gadamer. Yo creo que Gadamer es uno de los grandes deberes contemporáneos, porque pensó muchísimo sobre el acto de la escucha, sobre el perder la razón para estar en la razón, ni siquiera de los otros, para circular en la razón con los otros. Hay algunos pasajes de Verdad y Método, que es un libro clave de la filosofía en Gadamer, que creo que hay que leerlos más que nunca, porque realmente lo que él concibe como lo que significa verdaderamente escuchar es verdaderamente sorprendente, verdaderamente sorprendente. Y implica un esfuerzo mayor, sustantivo, para cualquier hablante, para cualquier ciudadano, para cualquier sujeto, de cómo pensar la razón de los otros. Es mucho más incluso que aquello que Nietzsche felizmente y altivamente decía, pensar contra uno mismo. Es mucho más que eso lo que Gadamer de algún modo sugiere en algunos pasajes brillantes de Verdad y Método. Dicho esto, Prividera plantea algo más. La gran pregunta para hacer sobre ese film es por qué las lecturas están sujetas a las tumbas. ¿Por qué? Porque allí hay dos elementos que se ponen en juego. Hay una política de los autores literarios, porque se lee al lado de la tumba, y hay una política de las voces, donde las voces son distintas de las tumbas. Las tumbas de los héroes o los pensadores o los presidentes de la historia de la Argentina están allí, son los autores. Pero lo que han escrito han sido tomados por otra política, que es la política de las voces. Y entonces esos textos son leídos por otros. Y la apropiación que se hace a través de esas voces cambia incluso el sentido político de los autores. Si bien hay una impregnación casi fantasmal de que esté leyéndose el texto debajo, mejor dicho, por encima del muerto, no obstante, si bien está el respeto autoral al autor de la palabra, al mismo tiempo está la desobediencia de haber sido leída y puesta en juego con otras lecturas que desatiende a la autoría e incluso bajo la insolencia de que allí está el autor enterrado. Creo que eso es algo muy interesante de la película, la impregnación del muerto y la desobediencia del vivo respecto de la autoría del muerto. Y al mismo tiempo, frente a ese magma de textos, la nación que vive su presente, porque esos textos del pasado son leídos en tiempo en presente. Y en el tiempo en presente que la película se hace, en 2011, imagínense, un presente otra que héroes y tumbas, es un presente de antihéroes y no tumbas, un mundo convulsionado y enfrentado, que todavía sigue vigente, incluso en tiempos de pandemia, incluso en tiempos donde la palabra cadáver vuelve a tener una densidad, e incluso en otro sentido donde la palabra desaparecido puede llegar a tener otra densidad, porque los muertos de la pandemia no se suelen ver, se entierran sin verlos.
¿no? Sobre todo lo que hemos visto en la experiencia de Italia. Entonces, bueno, imagínense, eso es algo que el cineasta o el artista no puede nunca prever, el efecto de una obra. Esa obra es del 2011 y sigue y persiste, y volverá a ser vista y olvidada y retomada una y otra vez. Prividera en esa película toma algunos elementos de Joan Gambito, que es un cineasta de de izquierda, un tipo muy raro, un tipo magnífico, estadounidense. Tiene una película donde lo que él hace es visita las tumbas y hace una historia, una contrahistoria de los Estados Unidos a partir de las pequeñas letras que se escriben en las tumbas, ¿no? Entonces cuenta la historia que no se cuenta de los Estados Unidos a través de las tumbas y de las pocas palabras que acompañan las tumbas, ¿no? Eso es todo un tema, ¿no? Las palabras que quedan arriba de la tierra, mientras que abajo queda una vida que se termina, su destino inexorable es el olvido, ¿no? Entonces hay esa relación entre el gran fuera de campo del cine y de la vida es la muerte, lo infilmable, ¿no? Estamos en esa zona, en la zona del infilmable. Quería decirlo de Arabia, que es una película notable, porque ahí un chico, un adolescente, encuentra un diario, el diario de un hombre que en la cárcel aprendió a escribir y en la cárcel aprendió a entender la importancia de escribir un diario. Porque cuando uno escribe un diario, de alguna forma reescribe su propia identidad. Entonces en Arabia, este operario, este hombre que pertenece a los tantos hombres y mujeres operarios del Brasil, que probablemente hoy están más descuidados que nunca, en ese momento la película se transforma. En vez de la carta leída por el chico, la película cuenta lo que se lee en el diario. Y es el momento donde el diario ya no es leído por el chico, sino es leído por el propio operario, que además al inicio sabemos que tuvo un accidente y que muy probablemente ha muerto. Bueno, ese es otro modo de trabajar sobre la palabra escrita. Es una película, la recomiendo enfáticamente a todos ustedes, que es Arabia, si no la han visto, se puede ver, se baja, hoy todo se baja, esta conversación ya está bajada, todo se baja. Así que bueno. Así que esto es lo que puedo decir de lo de Prividera y añadí lo de Arabia. Bueno, creo que hasta acá vamos. Ahí Hasta habían acá llegamos. preguntado quién es el director de Arabia y respondieron yo, Dumas y Alfonso Ochoa. Muy bien. Bueno, nada, muchas gracias. No sé si... Antes quiero decir algo, antes que me despidas. Diga, Bueno, antes que perdón. nada quiero agradecer, no, todo bien, quiero agradecerle a todos los presentes, a vos en particular, pero no puedo dejar de nombrar a la persona que me conecta con Beckerman, a quien conozco personalmente, pero alguien que para mí ha sido una suerte de padre, no sé si yo he sido un buen hijo intelectual o cinéfilo, y a quien conozco Viena y todo este universo gracias a él, que es Hans Hirsch, de quien fue el director de la Bienale durante 20 años, que murió hace unos 2 o 3 años atrás, y que bueno, la última vez que lo he visto, lo vi bajo tierra, en uno de los mausoleos más austeros que vi en mi vida, pero a su vez más bello. Y no podía no hablar bajo el auspicio de la Embajada de Austria y todo esto, sin nombrarlo a Hans Hirsch, que para mí fue uno de los grandes hombres de la historia del cine. Dicho esto, despedime lo antes que quieras, lo rápido, lo que vos quieras. No, de paso voy a aprovechar y voy a escribir ahora en el mail, en el chat general a todos, mi casilla de mail, donde me pueden escribir por si quieren recibir el chat, porque no lo voy a publicar el chat, pero por si quieren, porque están todas las recomendaciones, todos los nombres que ha ido mencionando Roger, así que por si alguien lo necesita. Y bueno, no sé, Lisa, si vos querés decir algo breve. Bueno, algo muy, muy breve. Solamente quería
Lo que quieras, el tiempo que quieras, no, yo no tengo apuro. No, brevemente, no. Solamente quería darle la gracia a Roger porque o sea, de verdad que era una excelente charla, aprendí Bueno, mucho bueno, sobre la muchas gracias. película y el cine austríaco. Em, bueno, muchas gracias también sobre las palabras sobre Hans Furch, que de verdad era un personaje tremendo del cine austríaco, también una persona tremenda, así que sí, muy lindas palabras. Y bueno, a todos los oyentes, sí, muchas gracias por estar, por interactuar. Sí, fue una muy linda charla. Muy amable. Sí, bueno, gracias. Mucha suerte y gracias a todos los que estuvieron ahí, a vos, Lisa, y a la genia que hizo todo esto, a la señorita, a la Marina. Bueno, muchas gracias. Ahí les estoy poniendo el mail para que escriban y también les estoy escribiendo la página que es www.cineuargentina.com. Ahí también hay un formulario de contacto, así que escríbanos. Igual la charla la voy a publicar en la web, hasta va a quedar el link para que la puedan ver. No Pido sabía. disculpas que me faltaron los primeros 10 minutitos, pero para cuando terminé me acordé. Pero bueno, desde el momento en el que más o menos de cuando empezaste a decir, ahora hablo de la película, está. Así que, bueno, muchas gracias Lisa, muchas gracias Roger, muchas gracias Gisela, muchas gracias a mi equipo, Uriel, Analí, a Cris, Clau. Yo corto, ¿no? Ya está, no tengo que Ya hacer está. nada. Y bueno, gracias. Buenas noches a Bueno, todos y voy a seguimos comer. en Mucha contacto. Y suerte. buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Cuídense todos. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Chao. Ah, sí, hay más películas. Bueno, igual, me olvidé. Sigan conectados al sitio que a partir del 20 tenemos muchas películas más para que vean y van a venir más charlas también. Excelente. Bueno, muchas gracias, Mariana. Nos vemos. Gracias. Adiós. Mm.